Una de las ciudades más turísticas de los Estados Unidos es la ciudad de Los Ángeles, donde encontramos cientos de atracciones, convirtiéndose en un lugar donde nunca se para de conocer. Los Ángeles alberga variadas industrias del espectáculo como la música, el cine, la televisión y el arte. Pero, ¿qué sabemos y qué podemos decir de ella? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar allí? Hoy los llevaré a conocer y develar algunas cosas que quizás no sabías. En sus orígenes su nombre no sonaba nada glamuroso. Cuando Los Ángeles fue fundado por un gobernador español en 1781, el nombre completo de la ciudad era El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles sobre el río Porciúncula. Entonces solo tenía 44 habitantes, pero ahora en cambio ya hay más de 88 municipios dentro de la ciudad. Una de las curiosidades de Los Ángeles más desconocidas es que tiene el tercer yacimiento de petróleo más importante de Estados Unidos. Se descubrió la presencia de oro negro en 1892, cerca del actual Dodger Stadium. De hecho, en los años 20 la ciudad californiana producía un cuarto del petróleo del mundo. Pero actualmente la industria cinematográfica es la principal. Se graban alrededor de 100 películas, series o programas de televisión cada día en la ciudad. Al estar la falla de San Andrés de por medio, Los Ángeles y San Francisco se acercan cada año unos 6 centímetros por el movimiento de la Tierra. Justamente esta ubicación hace que se registren anualmente unos 10.000 movimientos sísmicos de pequeña intensidad. Los Ángeles tiene la suerte de tener uno de los climas más agradables del mundo. No nieva desde 1962, pero si no te gusta el calor, a veces en verano se vuelve un poco insoportable. Los Ángeles es una de las ciudades más multiculturales de Estados Unidos, ya que viven personas de más de 140 países y se hablan más de 200 lenguas. Se calcula que el 60% de sus habitantes hablan otro idioma diferente al inglés. La famosa Feria del Muelle de Santa Mónica no siempre ha estado allí. La estructura se hizo en el 1909 para cubrir unas tuberías que transportaban aguas residuales y no fue hasta 7 años más tarde que se hizo una zona de entretenimiento con una montaña rusa y una rueda de Chicago. Ahora es una de las zonas más transitadas de Los Ángeles. Si algo bueno tiene la ciudad es que nunca te sientes agobiado caminando por sus calles. Beverly Hills comenzó como un modesto rancho de frijol lima regentado por españoles. Entonces era uno de los mayores centros de cultivo de esta legumbre. En Los Ángeles hay alrededor de 200.000 pequeñas empresas, lo que significa más del doble que en cualquier otro sitio de Estados Unidos. Además, también tiene la tasa de mujeres empresarias más altas del país. Una de las curiosidades de Los Ángeles que más orgullosos debe hacer a sus empresarios es que la ciudad sería la 20ª economía más importante del mundo, adelantando a países enteros y prósperos como Suiza o Suecia. La ciudad de Los Ángeles cobra unos impuestos elevados a las empresas. Por eso muchas eligen tener su sede en los municipios circundantes como Beverly Hills o Burbank, aunque desempeñen su actividad dentro de las fronteras de la ciudad. Algunos ejemplos son la cadena de hoteles Hilton, The Walt Disney Company o Warner Brothers. Los Ángeles es la única ciudad no europea que ha sido sede de los Juegos Olímpicos 2 veces, en 1932 y en 1984. Ninguna de las palmeras que se ven en Los Ángeles es de la ciudad. En realidad, solo una de las más de 100 especies de palmeras que se ven en el sur de California es nativa del estado. Pero incluso las especies nativas de California no crecen en el área de Los Ángeles. La mayoría de las palmas que se ven en las calles de Los Ángeles vinieron de México. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es uno de los aeropuertos más grandes del mundo y su puerto Los Ángeles Long Beach es el complejo portuario más grande y más concurrido de los Estados Unidos. Algo que impacta de la ciudad es la cantidad de automóviles que se amontonan en las autopistas de 8 carriles. En Los Ángeles está el sistema de carreteras más grande de todo el país con 11.000 kilómetros, en los cuales no se tiene que pagar peaje.
El área de los 5 condados que comprenden la zona de Los Ángeles tiene una población de casi 20 millones de personas. Incluye Los Ángeles, Riverside, Ventura, Orange y San Bernardino. Los Ángeles tiene más de 80 salas de teatro y 300 museos, más que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Si visitas Los Ángeles, es importante saber que al caminar por sus calles debes de usar los pasos a peatón para cruzarlas. Si decides atravesarla en medio sin usar la señal de paso para caminar, podrás recibir una multa por jaywalking de hasta $250. El barco Queen Mary está ubicado en el puerto de Long Beach y actualmente es uno de los barcos museos más visitados. Antes de transformarse en museo, Queen Mary fue uno de los cruceros más lujosos y conocidos de la época. El barco se construyó en 1936 y por él pasaron grandes estrellas de Hollywood y la gente más adinerada de Europa y los Estados Unidos. El Hotel Georgia de Santa Mónica es un mítico lugar de leyendas de terror, de que muchos empleados del hotel dicen haber visto fantasmas, ruidos extraños y hechos paranormales. Actualmente mucha gente visita el hotel solo por las leyendas que se han generado en torno a él. Lo más probable es que estas leyendas hayan sido creadas debido a la historia de su hospedaje, como por ejemplo la estancia de Al Capone o Bugsy Siegel. El área metropolitana de Los Ángeles posee más aeropuertos que cualquier otra ciudad en el mundo. Hay 6 aeropuertos comerciales y muchos otros de aviación general. El principal aeropuerto de la ciudad es el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, más conocido como LAX, siendo el 5º aeropuerto mundial en tráfico comercial y el 3º en Estados Unidos. Tuvo cerca de 61 millones de pasajeros y 2 millones de toneladas de carga en el año 2006. Otros importantes aeropuertos comerciales son el Aeropuerto Internacional Ontario, Aeropuerto Bob Hope, Aeropuerto Municipal de Long Beach, el Aeropuerto de Van Nuys y el Aeropuerto John Wayne. Eso es todo, amigos. Si tienes alguna sugerencia o deseas un tema específico, no olvides dejar un comentario y suscribirte a tu canal. Nos vemos pronto con otros temas que quizás no sabías.